Las noches en la carretera, compadre, son como un libro abierto para quien sabe leerlas. Los ruidos del motor, el silbido del viento contra el parabrisas, la inmensidad del cielo estrellado, todo te cuenta una historia si le pones atención. Yo, Miguel Torres, o el viejo camino para la raza que me conoce por estos rumbos, he pasado más de 30 años devorando kilómetros en mi Peterbilt el secreto del asfalto. Uno aprende a oler el peligro antes de que se vea, a sentir las vibraciones que no son del motor, a desconfiar hasta de la sombra propia cuando la oscuridad es densa. Me hice de acero, con el ojo siempre avisor, porque en este asfalto, un descuido te cuesta la vida. Pero fíjese que hay golpes que no vienen de un camión desbocado o de un asaltante enmascarado. A veces, el verdadero impacto te espera en la quietud de tu propio hogar, justo cuando el corazón va lleno de ilusiones. Hubo una tarde, de esas que el sol se esconde con un suspiro y uno llega con los brazos cargados de regalos, que la vida me metió un gancho al hígado que todavía me duele el alma. Volví de la carretera después de 3 meses lejos, con el alma llena de ansias de ver a mi vieja. Y lo que mis ojos vieron, patrón, lo que encontré en la privacidad de mi hogar, fue la imagen más brutal, la verdad más cruda: mi mujer ya esperaba al hijo de otro. Si usted, que me escucha, ha sentido esa punzada de traición que te quema las entrañas, o si estas historias de caminos y vidas rotas le tocan el alma hasta los tuétanos, ¿por qué no se echa un cafecito con nosotros y se queda? Suscríbase al canal y sigamos compartiendo las verdades, por más dolorosas que sean, que el asfalto y la vida nos traen. El aire en la cabina de mi Peterbilt el secreto del asfalto se sentía diferente esa tarde. No era el olor a diésel o a café quemado, sino una mezcla de ansiedad y una alegría contenida. Después de 3 meses en la carretera, cruzando fronteras, llevando cargas pesadas de un país a otro, finalmente regresaba a casa, a mi hogar en Guadalajara, Jalisco. El sol del atardecer pintaba el cielo de tonos rojizos sobre la carretera 15D y cada kilómetro me acercaba a mi esposa, Elena, y a la vida que había dejado en pausa. Llevo más de 30 años en el asfalto, compadre. Me conocen como el viejo camino Miguel, porque he visto de todo en estas rutas: accidentes, asaltos, amaneceres y atardeceres que te roban el aliento. Mi Peterbilt, el secreto del asfalto, es mi segunda casa, mi confidente silencioso. Pero mi primera casa, mi verdadero refugio, siempre fue mi hogar y mi Elena. Ella, mi compañera de vida por 20 años, la que entendía mis largas ausencias y siempre me esperaba con el corazón en la mano y mi comida favorita en la mesa. Nunca, ni por un segundo, dudé de ella, ¿sabe? Mi intuición, esa que me ha salvado de tantos apuros en la ruta, siempre me decía que mi Elena era pura, como el agua de manantial. Este último viaje había sido especialmente largo. Una carga de maquinaria pesada que debía entregar en un puerto de Chile y luego traer de regreso mercancía de exportación desde Argentina. Fueron 3 meses de soledad, de kilómetros interminables, de llamadas cortas y mensajes de texto con Elena. Ella siempre me decía que me extrañaba, que me esperaba con ansias. Y yo, ingenuo, le creía. Le creía con el alma, con la fe ciega de un hombre que confía en su mujer. En cada parada, compraba pequeños regalos para ella, para mis sobrinos, para el perro. Quería que mi regreso fuera una fiesta, una celebración de nuestro amor y de mi vuelta a casa. Llegué a Guadalajara al caer la tarde. El tráfico era denso, el ruido de la ciudad me envolvía. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y nerviosismo. Estacioné el secreto del asfalto a unas cuadras de mi casa, en el mismo lugar de siempre. Bajé del camión, mis brazos cargados de bolsas, con la sonrisa de un hombre que regresa a su hogar después de una larga ausencia. El aire olía a tierra mojada, a la promesa de un reencuentro. Caminé por la calle de mi barrio, la misma de siempre, con las casas de mis vecinos, los árboles que conocía de memoria.
Mi casa, con su fachada de ladrillo y su pequeño jardín, me esperaba. La luz de la sala estaba encendida, una señal de que Elena estaba en casa. Sentí un nudo en la garganta. La emoción me embargaba. Abrí la puerta con mi llave, despacio, queriendo darle una sorpresa. «Ya llegué, mi amor», grité, con la voz llena de alegría. Pero el silencio me respondió. Un silencio denso, pesado, que no era el de la sorpresa, sino el de algo que no cuadraba. Dejé los regalos en el suelo y caminé hacia la sala. Y ahí, compadre, el mundo se me vino encima. Mi Elena. Estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida, sus manos acariciando su vientre. Y su vientre, compadre, estaba abultado. No era la Elena que dejé hace 3 meses. Era una Elena embarazada. Mi sangre se heló. Mis ojos se fijaron en su vientre y luego en su rostro. La sorpresa, el miedo, la culpa, todo se reflejaba en sus ojos. No dijo nada. Solo me miró, con una mirada que me partió el alma en pedazos. «¿Qué es esto, Elena?», susurré, mi voz apenas un hilo. Ella no respondió. Solo bajó la mirada, sus lágrimas cayendo por sus mejillas. En ese instante, la verdad me golpeó como un camión sin frenos. 3 meses fuera. 2 meses de embarazo. El tiempo no cuadraba. La traición, esa pinche palabra, se me clavó en el pecho como una daga. Mi Elena. Mi mujer. Esperaba un hijo. El hijo de otro. Los regalos que había traído, tirados en el suelo, parecían burlarse de mi ingenuidad. Mi Peterbilt, el secreto del asfalto, esperaba afuera, un testigo silencioso de la verdad que acababa de descubrir. Mi vida, mi matrimonio de 20 años, todo se desmoronó en ese instante. El viejo camino, que había visto tantas cosas en la ruta, ahora enfrentaba el golpe más duro, la traición más profunda, justo en el lugar donde menos lo esperaba, en la quietud de mi propio hogar. ¿Qué haría yo, Miguel Torres, el viejo camino, con el alma hecha pedazos y el corazón roto por la traición? ¿Cómo enfrentaría esta verdad que me dejó sin aliento? El aire en mi sala de Guadalajara, compadre, se hizo denso, cargado con el peso de la traición. La imagen de Elena, mi mujer, con su vientre abultado y sus ojos llenos de culpa, se me clavó en el alma. Mi Peterbilt, el secreto del asfalto, esperaba afuera, ajeno al infierno que se desataba dentro de mi hogar. Yo, Miguel Torres, el viejo camino, estaba de pie, con los brazos cargados de regalos que ahora parecían una burla cruel. La vida que había construido, que creí sólida como el asfalto, se desmoronó en un instante. Dejé caer los regalos al suelo, su sonido ahogándose en el estruendo de mi alma rota. Elena no dijo nada. Solo bajó la mirada, sus lágrimas cayendo por sus mejillas. El silencio era insoportable, solo roto por el latido desbocado de mi propio corazón. Mi mente de camionero, acostumbrada a resolver problemas, a buscar soluciones, estaba en blanco. ¿Cómo? ¿Por qué? Después de 20 años de matrimonio, de tanto sacrificio, de tantos kilómetros recorridos por ella. La traición me quemaba por dentro, un fuego lento que no me daba tregua. Sentí la necesidad de huir, de correr lejos de esa imagen, de ese dolor. Di media vuelta y salí de la casa, sin mirar atrás. Mis pasos eran pesados, como si cada uno me costara la vida. Caminé por la calle de mi barrio, la misma de siempre, pero ahora me parecía ajena, extraña. El sol del atardecer se escondía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos rojizos, pero yo solo veía la oscuridad. Me subí a la cabina del secreto del asfalto, encendí el motor y el rugido familiar fue un lamento que me acompañaba en mi huida. Conduje sin rumbo, sin destino fijo. La carretera federal 15D se extendía frente a mí, infinita, solitaria.
El aire gélido de la noche me pegaba en la cara a través de la ventanilla. Mi mente era un torbellino de recuerdos, de promesas, de noches en vela en la carretera imaginando el regreso a su abrazo. Cada uno de esos momentos felices, cada sacrificio, se transformaba ahora en un veneno que me carcomía por dentro. El dolor de la traición era un sabor amargo en mi boca, un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Mi cuerpo, acostumbrado a las largas horas al volante, sentía un cansancio diferente, un agotamiento del alma que ni el café más cargado podía disipar. La cabina de mi Peterbilt, mi fiel confidente, ahora se sentía como una prisión, un encierro de dolor y desilusión. Usted, que me escucha, ¿se ha sentido alguna vez tan perdido que solo el camino le ofrece consuelo? Si estas historias de corazones rotos y kilómetros de soledad le tocan el alma, no se quede solo en el asfalto. Suscríbase al canal y acompaña el viejo camino Miguel en su travesía. Su apoyo es nuestra brújula en la oscuridad. Me detuve en un paradero de esos viejos, a la orilla de la carretera, donde solo hay un puesto de café y unas cuantas mesas de madera. Bajé del secreto del asfalto, mis botas resonando hueco en el asfalto. El aire olía a diésel, a polvo y a la desesperación que yo cargaba. Pedí un café cargado, intentando que el calor me devolviera la calma, pero el amargor de la bebida era un reflejo de mi propia amargura. La soledad del paradero era un espejo de mi propia soledad, esa que antes me acompañaba en la carretera, pero que ahora me oprimía el alma hasta los tuétanos. Sentado en la cabina del secreto del asfalto, con el silencio que solo el desierto te da, empecé a pensar. ¿Qué iba a hacer? ¿Confrontar a Elena? ¿Destruir mi familia? ¿O seguir huyendo por la carretera, como un cobarde? La vida de camionero te enseña a ser duro, a enfrentar peligros, a soportar la soledad. Pero nada te prepara para esto, la traición de quien más amas. La fe que le tenía a mi matrimonio, a mi hogar, se había roto como un parabrisas en un choque. ¿Y ahora, qué? Mi Peterbilt, el secreto del asfalto, me miraba, como esperando una orden. Pero yo no tenía una. Mi destino, compadre, estaba hecho pedazos, y no sabía cómo pegarlos de nuevo, ni cómo salir de esa oscuridad que me había tragado a plena luz del día. El sol del amanecer me encontró en la carretera, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas que no pude derramar. El navistar el secreto del asfalto seguía su ruta, un fantasma en la carretera 15D, rumbo a Tepic, Nayarit. Mi corazón, un puño apretado de dolor, se negaba a aceptar la verdad. Elena, mi esposa, la mujer de mi vida, esperaba un hijo. El hijo de otro. La traición, como una daga clavada en mi alma, me quemaba por dentro. El aire de la mañana olía a tierra mojada y a la desesperación que me carcomía. Conduje por horas, sin rumbo fijo, dejando atrás Guadalajara, dejando atrás mi hogar, mi vida. El paisaje de Nayarit, con sus palmeras y sus playas, desfilaba por la ventanilla, pero mis ojos no lo registraban. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era el padre? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? La confianza, ese pilar de mi vida, se había desmoronado en un instante. Sentí la humillación, una rabia silenciosa que me quemaba las entrañas. Quería gritar, despertar a Elena, confrontarla, exigirle una explicación. Pero la parálisis del shock me mantenía anclado al volante, inmovilizado por el dolor. Me detuve en un paradero solitario, a la orilla de la carretera 200, en la costa de Nayarit. El lugar olía a sal, a mariscos frescos y a la soledad que me envolvía. Bajé del secreto del asfalto, mis botas resonando hueco en el asfalto. El aire salado me pegó en la cara, y el sonido de las olas rompiendo en la orilla era un lamento que me acompañaba en mi dolor. Pedí un café cargado, intentando que el calor me devolviera la calma, pero el amargor de la bebida era un reflejo de mi propia amargura.
Mi mente de camionero, acostumbrada a resolver problemas, a buscar soluciones, estaba en blanco. ¿Qué iba a hacer? ¿Regresar a Guadalajara y confrontar a Elena? ¿Destruir mi familia? ¿O seguir huyendo por la carretera, como un cobarde? La vida del viejo Camino Miguel, el que siempre enfrentaba los peligros con valentía, se había desmoronado. Sentí el peso de la traición, de la infidelidad, como una carga invisible que me doblaba las rodillas. Mi corazón, que siempre fue fuerte, ahora era un puño apretado de dolor. ¿Alguna vez has sentido que la vida te pone contra la pared y no sabes qué camino tomar? Si estas historias te hacen pensar en la fortaleza que hay que tener para seguir adelante, no te quedes solo en este viaje. Suscríbete al canal para acompañar a el viejo Camino Miguel en su búsqueda de respuestas y descubre cómo el asfalto revela verdades ocultas. Tu apoyo es el motor que nos impulsa. De pronto, un ruido. No del tráfico, sino de una voz. Era un viejo pescador, sentado en una mesa cercana, observándome con sus ojos sabios. Su rostro, curtido por el sol y el mar, reflejaba una calma que me sorprendió. Él, con su experiencia, con su sensitivo que yo conocía bien, había notado mi angustia. Se acercó a mi mesa, sin decir palabra, y se sentó frente a mí. El aire olía a mar y a la camaradería que solo los viejos lobos de mar entienden. Me miró, y en sus ojos no había juicio, solo comprensión. ¿Problemas en la vida, hijo?, dijo con su voz grave. No pude contenerme. Las lágrimas, esas que se negaban a salir, brotaron sin control. Le conté todo, compadre. Con la voz quebrada, le hablé de Elena, de la traición, del hijo de otro. Le conté cómo mi vida se había destrozado en un instante. El viejo pescador me escuchó en silencio, su rostro serio, sin interrumpirme, con esa paciencia que solo el mar te da. Cuando terminé, suspiró profundamente. Miguel, mi estimado, el mar te enseña muchas cosas. Y las traiciones del corazón, esas son las que más duelen. Pero el mar, hijo, también te da. Te da la fuerza para seguir. Y la verdad siempre sale a la luz, como las olas que siempre regresan a la orilla. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Me ofreció su apoyo incondicional, su amistad, su sabiduría. La presencia del viejo pescador era un ancla en la tormenta que yo vivía. Me habló de la importancia de no dejar que la amargura me consumiera. La venganza, Miguel, solo te envenena a ti. La verdad, la justicia, esas son las que te liberan. Me propuso un camino. Conozco gente que trabaja en las sombras, que también busca la justicia. Pescadores, marineros, gente de mar. Ellos te ayudarán a encontrar la verdad, a desenmascarar a ese hombre y a quien sea que esté involucrado. Y tú, mientras tanto, sigue en la carretera. Es tu refugio. Es tu sanación. Y es el lugar donde podrás encontrar respuestas. Sentí una mezcla de miedo y una determinación inquebrantable. La idea de buscar la verdad, de confrontar la traición, me aterraba, pero también era la única forma de sanar mi alma. El aire de la tarde en la playa olía a la promesa de una nueva batalla. Mi Peterbilt, el secreto del asfalto, esperaba, listo para llevarme a la próxima etapa de mi búsqueda, una búsqueda que me llevaría a los límites de la verdad y el dolor. La conversación con el viejo pescador me había dado un ancla en el mar de mi desesperación. La carretera Federal 200, rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco, se extendía bajo mis neumáticos, cada kilómetro, una esperanza de desentrañar el misterio de mi mujer y el hombre que me había arrebatado mi paz. El sol del amanecer me encontró ya en la ruta, con el aire fresco y el canto de las gaviotas. Mi corazón seguía adolorido, pero la sed de respuestas me impulsaba más allá de la traición. Mi misión no era solo encontrar al padre del hijo de Elena, era comprender. Quería saber por qué. ¿Por qué mi vida,
mi matrimonio, se había desmoronado de esa manera. Mi intuición, el viejo camino que soy, estaba en alerta máxima, intentando percibir cualquier señal, cualquier vibración que me llevara a la verdad. Recorrí las rutas de Jalisco, Nayarit y Colima, siguiendo rumores, haciendo preguntas discretas en los puertos, en los mercados de pescado. La soledad de la cabina de El secreto del asfalto se llenaba con mis pensamientos, con los ecos de la imagen de Elena, su vientre abultado, que aún me perseguía. En cada puerto, me reunía con los contactos del viejo pescador. Hombres y mujeres de mar, curtidos por el sol y el salitre, que, sin conocerme del todo, se arriesgaban a ayudarme a encontrar la verdad. Compartíamos café, mariscos frescos y las pocas pistas que surgían. La hermandad del mar, esa que se forja en la inmensidad del océano, era tan fuerte como la del asfalto. Sentí una inmensa gratitud por su apoyo incondicional. En medio de mi dolor, la bondad humana se revelaba en cada rostro, en cada gesto de solidaridad. Era un bálsamo para mi alma. ¿Te has preguntado si el camino puede curar un corazón roto? Si estas historias de dolor y búsqueda de la verdad te conmueven, no te quedes solo en este viaje. Suscríbete al canal para seguir al viejo camino Miguel en su travesía y descubre cómo el asfalto revela los secretos más profundos. Tu apoyo es nuestra guía en la noche. Una tarde de miércoles, mientras el secreto del asfalto avanzaba por la carretera federal 54D en el estado de Colima, cerca de Manzanillo, recibí una llamada encriptada del viejo pescador. Su voz, grave y urgente, me dio la pista que esperaba. Miguel, viejo camino, lo hemos localizado. Ese hombre se llama Ricardo. Es un empresario de Guadalajara, con negocios en el puerto. Y parece que está metido en algo grande, algo que va más allá de un romance. Lo hemos visto con gente peligrosa. Mi corazón se aceleró. La búsqueda había tomado un giro inesperado. La traición, que creí que era amorosa, ahora revelaba una capa más profunda de misterio. Puse rumbo a Guadalajara. El aire de la noche en la sierra era frío y denso, con el aroma a pino y a una tensión palpable. Conduje por caminos de terracería, siguiendo las coordenadas que el viejo pescador me había dado. El Peterbilt, el secreto del asfalto, se movía con dificultad por el terreno irregular, pero mi determinación era inquebrantable. Sabía que me adentraba en el peligro, pero la necesidad de confrontar la verdad, de entender el verdadero misterio detrás de Ricardo, era más fuerte que cualquier miedo. La infidelidad, que creí que era el problema, ahora se revelaba como la punta del iceberg de una historia mucho más compleja. Llegué a un punto de encuentro con un contacto del viejo pescador en Guadalajara, en la colonia americana. Un hombre de pocas palabras que me entregó una carpeta con documentos. El expediente de Ricardo. Su nombre real, su pasado, su conexión con una red de contrabando de mercancías ilegales y su relación con un poderoso cartel en Jalisco. Mi sangre se heló. Ricardo no era solo un amante, era un criminal. ¿Y mi Elena, qué papel jugaba en todo esto? La verdad, que antes era solo una sospecha, ahora se revelaba como un abismo insondable. Y yo, el viejo camino Miguel, estaba al borde de ese abismo, con el corazón roto y la mente en shock. La carpeta con el expediente de Ricardo, entregada por el contacto del viejo pescador en Guadalajara, quemaba en mis manos. Mi mente del viejo camino Miguel, que creyó haberlo visto todo, luchaba por procesar la verdad. Ricardo no era solo un amante, era un criminal, un contrabandista con conexiones en el crimen organizado. ¿Y mi Elena, qué papel jugaba en este infierno? El sol del amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos dorados sobre Jalisco, pero yo solo veía la oscuridad de un misterio que se volvía cada vez más complejo. Abrí la carpeta con manos temblorosas. El expediente de Ricardo era un laberinto de identidades falsas, operaciones de contrabando y conexiones con un poderoso cartel.
pero lo que me heló la sangre fue lo que encontré al final, una serie de fotos. Fotos de Elena, mi esposa. No con Ricardo, sino con otros hombres. Hombres del cartel. En reuniones clandestinas. En almacenes. Con su rostro serio, participando activamente. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. No era solo la infidelidad. Era mucho peor. Mi esposa, la madre de mis hijos, estaba involucrada en el crimen organizado. La rabia, el dolor, la confusión, todo se mezcló en un torbellino en mi mente. ¿Mi Elena? ¿Una criminal? ¿Y yo? ¿Toda mi vida era una mentira? La traición, que antes creía amorosa, ahora se revelaba como algo mucho más profundo, una doble vida que me había mantenido en la oscuridad por 20 años. El amor que sentía por ella se mezclaba con el miedo, con la sensación de haber sido un peón en un juego mucho más grande. Mi corazón estaba hecho pedazos, no por el hijo de otro, sino por la realidad de que la mujer que amaba era una extraña, una cómplice de la criminalidad. Mi celular vibró. Era Elena. Contesté, mi voz temblaba. Miguel, ¿dónde estás? Estoy preocupada. No contestas el teléfono. Sus palabras, que antes me consolaban, ahora sonaban a una farsa. No le dije que había descubierto la verdad. Solo le dije que estaba en una ruta urgente. Necesitaba tiempo para procesar todo, para entender. Colgué, y el silencio en la cabina de El secreto del asfalto se volvió ensordecedor. El viejo pescador me llamó poco después. Miguel, viejo camino, hemos estado investigando. Tu esposa, Elena. ¿No es quien crees? Ella es una pieza clave en la red de contrabando de Ricardo. Ella es la que coordina las entregas. Y el hijo, parece que es de Ricardo. No te preocupes. Estamos contigo. La hermandad del mar no abandona a los suyos. Mi sangre se heló. Mi Elena. La que creí que era pura. Una criminal. Y el hijo, la prueba de su traición. El viejo pescador me explicó que Elena y Ricardo estaban planeando un gran movimiento, el contrabando de una carga masiva de armas, con destino a un cartel rival en el centro de México. Por eso, Ricardo había estado tan ocupado, y Elena, tan distante. Mi llegada temprana había puesto en riesgo la operación. Y mi volví de la carretera con regalos había sido el detonante de una verdad que ahora me aplastaba el alma. La infidelidad, que creí que era el problema, ahora se revelaba como una red de contrabando, y yo, el viejo camino Miguel, estaba en el centro de ella. A veces, la verdad es más extraña que la ficción, ¿verdad? Si estas revelaciones te dejan sin aliento, no te quedes solo en este camino. Suscríbete al canal para seguir a Miguel en esta búsqueda implacable de la justicia y no te pierdas el próximo capítulo de este misterio. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Me reuní con el viejo pescador en un lugar discreto en Manzanillo, Colima. Me explicó el plan. Necesitaban mi ayuda para infiltrarme en la red, para ser sus ojos en la carretera, para obtener pruebas que expusieran el contrabando. Mi Peterbilt, el secreto del asfalto, se convertiría en un vehículo de inteligencia. No dudé. Mi familia, mi ciudad, estaban en peligro. La infidelidad que creí, el dolor que sentí, se habían transformado en una misión de vida o muerte. Y yo, Miguel Torres, el camionero que había regresado con regalos, estaba listo para enfrentar la verdad, por más peligrosa que fuera. La noche en Manzanillo se cernía sobre nosotros, y el destino de mi familia pendía de un hilo. Mi Peterbilt, que antes era un simple medio de trabajo, ahora era un vehículo de inteligencia, mi cabina, un centro de operaciones móvil. Yo, el viejo camino Miguel, el camionero que volvió con regalos, me convertí en un agente encubierto,
un infiltrado en la red de contrabando que amenazaba mi país. El plan, ideado por el viejo pescador y sus contactos, era arriesgado, pero era la única forma de desmantelar la red y evitar que la carga de armas llegara a su destino. Mi misión era infiltrarme en el negocio de transporte de los criminales para obtener información crucial sobre sus planes, sus movimientos, sus contactos. El viejo pescador me proporcionó una identidad falsa, documentos y un nuevo teléfono con comunicaciones encriptadas. Mi apodo, el viejo camino, se mantuvo, pero ahora tenía un doble sentido. El que recorría las rutas y el que buscaba la verdad en las sombras. El aroma a diésel y a pólvora se mezclaba en el ambiente, una mezcla tóxica de peligro y adrenalina. Mi primera tarea fue ganarme la confianza de un transportista de bajo nivel, un tal El Toro, que movía mercancía para la red. Pasé días en los muelles de Manzanillo, haciéndome pasar por un camionero en apuros, buscando trabajo. Observaba, escuchaba, mi intuición, el sensitivo que soy, estaba en alerta máxima. Finalmente, El Toro me dio una oportunidad. Una carga pequeña, con destino a un rancho abandonado en la sierra, cerca de Autlán de Navarro, Jalisco. Sentí la punzada de peligro, pero acepté. El rancho, en la sierra de Autlán, era un lugar desolado, rodeado de pinos y de un silencio que te helaba la sangre. El aire de la madrugada era gélido. Bajé del secreto del asfalto, mi corazón latiéndome con fuerza. El lugar olía a humedad, a madera vieja y a la presencia de algo oscuro. Me reuní con El Toro y otros hombres armados. Cargamos la mercancía, cajas de un peso sospechoso, en mi camión. Sentí la tensión en el ambiente. Mi vida pendía de un hilo. Si te conectaste con los giros inesperados de la vida y los secretos del asfalto, no te quedes en el suspenso. Suscríbete al canal para seguir el rastro del viejo camino Miguel y descubrir cómo el destino nos confronta con verdades que jamás imaginamos. Tu apoyo es nuestro mapa en la oscuridad. Mientras cargábamos, escuché una conversación. No era sobre la mercancía. Era sobre la carga de armas. Hablaban de fechas, de objetivos, de explosivos. Mi sangre se heló. Estaban cerca. Necesitaba obtener más información, pruebas irrefutables. Recordé las palabras del viejo pescador: Miguel, tu misión es conseguir la información, no ser un héroe. Me concentré en mi papel, el camionero que no ve, que no escucha, que solo hace su trabajo. De repente, un ruido. Un coche se acercó al rancho. Los hombres se tensaron. Del coche bajó un hombre. Su rostro me era familiar. Era Ricardo. El hombre que me había arrebatado a mi esposa, que había destrozado mi vida. Pero no el hombre que yo conocía. Era un hombre con una mirada fría y calculadora, con un arma en la mano. Ricardo, me dijo El Toro, con respeto. Mi sangre se heló. Ricardo era uno de los cabecillas de la red. Mi corazón dio un salto. La confusión me invadió. Pensé que Ricardo era solo un amante, un rival. Pero verlo ahí, con los criminales, con el poder en sus manos, me hizo dudar de todo. ¿Era parte de la red desde el principio? ¿Había usado a Elena para sus negocios? La duda viviente que es mi camión, ahora se convertía en una verdad aterradora. Sentí la angustia, la rabia, la desesperación. ¿Mi esposa, mi familia, estaban a salvo? La infidelidad que creí, el misterio que resolví, ahora se complicaba con una traición inesperada, una que ponía en riesgo mi vida y la de mi familia, y me dejaba al borde de la desesperación. Ricardo, el hombre que me había arrebatado a mi esposa y mi paz, estaba ahí, con los criminales, su rostro frío y calculador. Mi corazón del viejo camino Miguel latía con una furia silenciosa. La infidelidad que creí, el drama que imaginé, se había transformado en una pesadilla de contrabando de armas, y mi esposa, Elena, estaba enredada en ella.
El aroma a humedad y a pólvora llenaba el ambiente, una mezcla tóxica de traición y peligro inminente. Me mantuve oculto, observando desde la sombra, mi mente de camionero, acostumbrada a resolver problemas bajo presión, buscaba una solución desesperada. No podía dejarlos. No podía permitir que Ricardo y su red se salieran con la suya. Pero estaba solo, y ellos eran muchos. La desesperación me invadió, una punzada que me carcomía por dentro. Recordé mis años en la carretera, las veces que mi intuición me había salvado de peligros. El sensitivo que soy, me gritaba que había una oportunidad, un punto débil en el caos. Mientras los hombres de Ricardo se movían por el rancho, cargando las armas en los camiones, mi celular vibró. Era un mensaje de texto del viejo pescador. Una señal codificada, llegando. Alerta máxima. Distrae. Mi corazón dio un salto. La hermandad del mar estaba cerca. Y con ellos, los guardianes del asfalto. La justicia, esa que siempre aparece en los momentos de mayor necesidad, venía a mi rescate. Ahora, mi misión era crear una distracción, un caos que les diera tiempo para actuar. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia un viejo cobertizo que estaba cerca del rancho. Era una estructura vieja, de madera, llena de barriles de gasolina y herramientas oxidadas. Mi idea era crear un incendio, algo que atrajera la atención de los hombres de Ricardo y los sacara de sus posiciones. El riesgo era inmenso, pero no había tiempo para dudar. Entré al cobertizo, mis manos temblaban mientras abría los barriles y esparcía la gasolina. Con un encendedor, prendí fuego. Las llamas, tímidas al principio, crecieron rápidamente, iluminando la oscuridad de la madrugada. El aroma a gasolina quemada y a madera vieja llenaba el aire. El fuego creció rápidamente, las llamas devoraban el cobertizo con una voracidad brutal. El humo negro se elevó hacia el cielo nocturno, alertando a los hombres de Ricardo. ¡Fuego! El cobertizo se quema, gritó uno de ellos. Salieron corriendo del rancho, sus rostros reflejando la confusión y la furia. Búsquenlo. Tiene que ser el viejo camino. Gritó Ricardo, su voz resonaba en la oscuridad. Él sabía que yo estaba ahí, que había sido una trampa. Mientras los hombres de Ricardo se dispersaban para buscarme, las luces de los guardianes del asfalto aparecieron de la nada, rodeando el rancho. Los contactos del viejo pescador, la gente de mar, también llegaron en sus lanchas y vehículos, cerrando el cerco. La emboscada fue perfecta. Los hombres de Ricardo, sorprendidos y desorientados por el fuego y la aparición repentina de los guardianes, no tuvieron tiempo de reaccionar. Se inició un enfrentamiento armado. Los disparos resonaron en la noche de la sierra, el eco de la justicia que se libraba en la oscuridad. Mi Peterbilt, el secreto del asfalto, esperaba a lo lejos, un testigo silencioso del caos. ¿Qué otros caminos nos esperan cuando la vida nos sorprende? Si estas historias de coraje y hermandad te mueven, ¿por qué no te unes a nuestra caravana de historias? Píscale a suscribirse para seguir explorando el destino en cada milla. Aproveché el caos para entrar a la casa principal del rancho. Elena estaba ahí, atada a una silla, con la boca amordazada, sus ojos llenos de terror. No con Ricardo. Ella era una prisionera. Mi sangre se heló. Ricardo la había mantenido cautiva, la había usado como cebo para atraerme. La traición, que creí que era amorosa, se había transformado en un secuestro, una manipulación vil. La desaté rápidamente. Elena me miró, sus ojos llenos de sorpresa y alivio. Miguel, ¿qué haces aquí? ¿Cómo supiste? No le di tiempo de hablar. Después te explico. Ahora, tenemos que salir de aquí. Justo en ese momento, las luces de las patrullas llegaron al rancho. La batalla había terminado. La infidelidad que creí,
el miedo que me paralizó, se habían transformado en un rescate, una lucha por la vida de mi esposa. Pero la verdad detrás de su involucramiento con Ricardo, y el secuestro, aún esperaba ser revelada, y mi corazón del viejo camino estaba listo para escucharla. El amanecer en el rancho de Autlán de Navarro, Jalisco, reveló la magnitud de la operación. El cobertizo aún humeaba, un testimonio de la distracción que había creado. Ricardo y sus hombres estaban maniatados, sus rostros cubiertos de furia y frustración. Mi esposa Elena estaba a salvo, aunque conmocionada, y mi Peterbilt, el secreto del asfalto, esperaba paciente, un símbolo de la fe que me había guiado en la oscuridad. El aire de la mañana olía a ceniza, a pólvora y a la justicia recién servida. Me reuní con el viejo pescador, el líder de la Hermandad del Mar. Su rostro, curtido por el sol y el salitre, reflejaba la satisfacción del deber cumplido. Buen trabajo, Miguel. Tu instinto, tu valor, fueron clave. Y tu idea del fuego, eso fue un golpe maestro. Me abrazó, un abrazo de hermanos de camino. La policía llegó poco después, y los traficantes, junto con la evidencia de sus crímenes, fueron entregados sin resistencia. La red de Ricardo había sido desmantelada. Elena, aún temblorosa, me contó toda la verdad. No estaba involucrada en el contrabando por voluntad propia. Había sido extorsionada. Ricardo la había amenazado con dañar a nuestra familia si no lo ayudaba a coordinar las entregas. La deuda de un viejo préstamo que Ricardo tenía con un cartel había sido el gancho. Ella, en su desesperación por protegernos, había intentado ocultarlo todo, pidiéndole ayuda a él. Las llamadas, los mensajes, todo era parte de una compleja red de extorsión y chantaje. Mi corazón se encogió. La infidelidad que yo creí era una trampa de un criminal. Sentí una mezcla de alivio, rabia y una profunda culpa. Alivio porque Elena no me había traicionado, rabia por los criminales que se aprovechaban de la gente y culpa por haber dudado de mi esposa, por no haber visto su sufrimiento silencioso. Ella, con su valentía, había intentado protegerme, proteger a nuestros hijos, cargando con un secreto que la estaba matando. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La abracé con fuerza, pidiéndole perdón por mi desconfianza, por mi ceguera. Ella lloró en mi pecho, y en ese abrazo sentí que nuestra unión, nuestra lealtad, se fortalecía de una manera que nunca imaginamos. La historia del rescate de Elena y el desmantelamiento de la red de Ricardo se extendió por todos los paraderos de México. Mi nombre, el viejo Camino Miguel, se convirtió en una leyenda viva, no solo por mi experiencia en la carretera, sino por mi intuición, mi valor, y la hermandad del asfalto y el mar que se había unido para salvar a mi familia. La cadena de favores se expandió, sumando más camioneros, más aliados, a la causa de la justicia y el apoyo en el camino. Mi Peterbilt, el secreto del asfalto, ahora llevaba no solo cargas, llevaba esperanza, justicia y la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad siempre sale a la luz. Mi vida, que había sido marcada por la desconfianza, ahora tenía un nuevo propósito. Me convertí en un referente para los camioneros que enfrentaban extorsiones, amenazas o que habían caído en trampas. Les hablaba de mi propia experiencia, de cómo un simple regalo había confirmado mis peores miedos, pero como lo que encontré, una verdad oculta y el coraje de mi esposa, había cambiado todo. Les recordaba que la comunicación, la honestidad, es el verdadero pilar de un matrimonio, y que la hermandad del asfalto es una fuerza inquebrantable. La tarde en casa, con Elena y mis hijos, era un recordatorio constante de la vida que habíamos salvado juntos. Sin embargo, el destino, ese viejo camionero caprichoso, siempre tiene una última sorpresa en la carga. Justo cuando pensaba que había encontrado la paz completa, un nuevo caso llegó a mi conocimiento, un misterio que me obligaría a regresar al corazón de la desconfianza, a un lugar donde mi propia historia de sospecha había comenzado,
y que pondría a prueba no solo mi intuición, sino la de mi propia familia, de una manera que jamás había imaginado. ¿Podría el viejo camino Miguel, con la ayuda del secreto del asfalto, enfrentar de nuevo la sombra de la traición, o los fantasmas del pasado serían demasiado fuertes, incluso para la renovada fe de la hermandad del asfalto? La paz que habíamos encontrado en Saltillo, después de la pesadilla con el buitre, era palpable, pero frágil. La carretera, que siempre te da y te quita, tenía otra prueba guardada para mí. Un viernes por la mañana, mientras preparaba a la duda viviente para un viaje a Monterrey por la Federal 40, recibí una llamada que me heló la sangre. Era de mi hermana, Lucía, que vivía en Guadalajara, Jalisco. Su voz sonaba rara, una mezcla de nerviosismo y una extraña alegría. Jorge, ¿puedes venir a Guadalajara? Necesito hablar contigo. Es sobre mi esposo, Ricardo. Y es importante. Mi corazón dio un vuelco. Ricardo. Ese nombre me trajo un escalofrío. Era el mismo nombre del Ricardo que había visto en el teléfono de Laura, el que me hizo sospechar la infidelidad. La duda, ese viejo fantasma, regresó con una fuerza abrumadora. Aceleré la duda viviente como nunca antes. La carretera, que me llevaba a Guadalajara, se sentía como un túnel oscuro, cargado de una premonición que mi sensitivo no podía ignorar. El ambiente de la tarde olía a tierra seca y a la incertidumbre que me carcomía. ¿Qué me esperaba en casa de mi hermana? ¿Sería una confirmación de mis viejos miedos? Mi mente era un torbellino de escenarios posibles, de traiciones imaginadas. La culpa por mi desconfianza pasada hacia Laura me golpeaba de nuevo. Había prometido no juzgar antes de saber la verdad, pero la semilla de la duda estaba plantada y crecía con cada kilómetro. Llegué a Guadalajara al anochecer. La ciudad, con sus luces brillantes y su bullicio, contrastaba con la oscuridad de mis pensamientos. Estacioné la duda viviente a unas cuadras de la casa de mi hermana, en la colonia americana, un barrio tranquilo con casas antiguas. Bajé del camión con el alma en un hilo. Mis botas resonaron con un eco ominoso en la calle. Toqué la puerta de Lucía, y ella me abrió. Su rostro, aunque sonriente, tenía una expresión extraña, casi de alivio mezclado con una profunda tristeza. Me abrazó con fuerza, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias por venir, Jorge. Sé que este no es tu tipo de viaje. Pero no hay nadie más a quien pueda acudir. Me hizo pasar. Ricardo, mi cuñado, no estaba en la sala. El ambiente era tenso, denso, cargado de un misterio que no lograba descifrar. Lucía me invitó a sentarme en el sofá, con la voz temblorosa. Jorge, tengo que contarte algo sobre Ricardo. Algo que he descubierto. Algo que ha cambiado todo. Y no sé qué hacer. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo. Era la confirmación de mis peores miedos. Ricardo, el hombre que creí que era el amante de Laura, ahora se revelaba como el centro de un nuevo misterio, una traición quizás aún más profunda. ¿Te has preguntado si el camino puede curar un corazón roto? Si estas historias de dolor y búsqueda de la verdad te conmueven, no te quedes solo en este viaje. Suscríbete al canal para seguir a el nómada Jorge en su travesía y descubre cómo el asfalto revela los secretos más profundos. Tu apoyo es nuestra guía en la noche. Lucía me entregó su teléfono. Mi mano tembló al tomarlo. Lo encontré ayer. Mensajes. Videos. No sé qué pensar, Jorge. Abrí la aplicación de mensajes y lo que vi me dejó helado. No eran mensajes de amor con otra mujer. Eran conversaciones con un número desconocido. Fotos de lugares. Mensajes cifrados. Y un video. Un video de Ricardo. Estaba en un almacén abandonado, manipulando lo que parecía ser un cargamento ilegal. No era droga, ni armas. Eran personas.
Hombres, mujeres, niños, saliendo de cajas de madera. Tráfico de indocumentados. Mi sangre se heló. Ricardo, mi cuñado, el hombre que me ayudó a buscar a Laura, estaba involucrado en el tráfico de personas. La infidelidad que yo creí, la crisis que vivimos, era solo la punta del iceberg de una verdad mucho más oscura. Mi mente, que había estado tan enfocada en la traición amorosa, ahora se llenaba de un horror diferente, más profundo. Ricardo, mi cuñado, estaba metido en el tráfico de humanos. Los mensajes, las fotos, el video, eran la prueba irrefutable. Sentí la náusea, la indignación. La vida que había construido, los valores que defendía, todo se desmoronaba. ¿Cómo podía mi hermana, Lucía, estar casada con un hombre así? ¿Y cómo iba a proteger a mis sobrinos de la verdad? Mi Freightliner, la duda viviente, se sentía pesado, cargado con el peso de la humanidad que era traficada. La noche en Guadalajara se hizo más densa, más oscura, y el misterio se adentraba en un terreno moralmente turbio. El teléfono de Lucía, con el video de Ricardo traficando personas, pesaba en mi mano como una condena. Mi intuición, el sensitivo que soy, estaba enloqueciendo, tratando de procesar la magnitud de la traición. No era una traición amorosa, era una traición a la humanidad, un crimen que me revolvía el estómago. La sala de mi hermana en Guadalajara, que antes era de confianza, ahora se sentía enrarecida por la verdad que acababa de desvelar. Lucía me miraba, su rostro pálido, sus ojos llenos de terror y una vergüenza profunda. Jorge, ¿qué es eso? No puede ser. Ricardo, él no haría algo así, susurró mi hermana, su voz temblaba, negándose a aceptar lo que sus propios ojos veían. Pero el video no mentía. Le expliqué lo que significaba, tráfico de personas. Le hablé de los peligros, de la crueldad de ese negocio, de cómo la vida de inocentes era vendida y comprada como si fuera mercancía. Las lágrimas brotaron de sus ojos, una mezcla de horror y una profunda tristeza. El nómada que soy, el que siempre había defendido la justicia, ahora se enfrentaba a una verdad que involucraba a su propia familia. Ricardo llegó a casa poco después. Su rostro, al vernos a mí y a Lucía con el teléfono en la mano, palideció. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de un miedo que lo delató. Lucía, Jorge, puedo explicarlo. Su voz sonaba desesperada. Le exigí la verdad. Nos sentamos en la mesa de la cocina y bajo la luz cruda de la bombilla, Ricardo nos contó todo, su voz apenas un susurro. Había caído en una trampa. Un viejo amigo, con problemas de juego, lo había involucrado en un negocio fácil para saldar deudas. Al principio, era solo transportar paquetes, sin saber lo que eran. Pero luego, descubrió la verdad, eran personas. Y cuando quiso salirse, lo amenazaron con hacerle daño a Lucía y a mis sobrinos. Estaba atrapado en una red de tráfico de humanos, un eslabón en una cadena de miseria. Sentí una mezcla de rabia y compasión. Rabia por su debilidad, por haber caído en ese infierno. Compasión por su miedo, por la desesperación que lo había llevado a poner a nuestra familia en riesgo. La situación era un dilema moral. ¿Denunciarlo? ¿Destruir la vida de mi hermana y mis sobrinos? ¿O intentar ayudarlo a salir de esa red? La carretera me había enseñado que la vida tiene sus caminos difíciles, pero que la familia, la sangre, es sagrada. Si estás siguiendo el rastro y te preguntas qué secreto esconde la carretera, no te quedes en la duda. Suscríbete al canal ahora para no perderte el próximo capítulo y descubre cómo se desvela este misterio. Tu asiento en la duda viviente te espera. Decidí que la mejor opción era ayudar a Ricardo a salir de esa red y desmantelar a los verdaderos cabecillas sin exponer a mi hermana y a mis sobrinos. Era arriesgado, pero era el único camino que mi corazón de el nómada me permitía. Llamé a el viejo lobo Genaro. Le conté todo, la verdad sobre Ricardo,
la extorsión, la amenaza y la necesidad de desmantelar esa red de tráfico de personas sin exponer a mi familia. Él me escuchó en silencio, su voz grave al otro lado de la línea. Jorge, nómada, te metiste en un problema muy grande. Pero no estás solo. Los guardianes del asfalto y la cadena de favores estamos contigo. La justicia no es solo para los que están en la carretera. Es para todos. El plan era arriesgado. Necesitábamos infiltrarnos en la red, obtener pruebas y desmantelar a los cabecillas sin que sospecharan que Ricardo era el informante. Ricardo, desesperado por proteger a su familia, aceptó cooperar. Él sería el topo. Yo, el nómada, con mi Freightliner la duda viviente, sería su enlace, su apoyo, su sombra. La noche en Guadalajara se sentía cargada de la expectativa de lo que vendría. Mi vida, que había sido marcada por la sospecha, ahora se convertía en una misión encubierta para desmantelar una red de tráfico de personas, protegiendo a mi familia y buscando la redención para Ricardo. La infidelidad que creí, el miedo que sentí, se habían transformado en una lucha por la vida y la libertad. El aire en la cabina del secreto del asfalto se sentía pesado, cargado con el peso de mi dilema moral. Mi Peterbilt, ese fiel compañero de rutas, ahora era un vehículo de doble filo, llevándome a los límites de mi propia ética. La operación para atrapar al arquitecto avanzaba, y yo, el viejo camino Miguel, me adentraba cada vez más en su red de contrabando. Transportaba todo tipo de mercancías, desde armas hasta dinero, simulando ser un camionero corrupto, dispuesto a todo por el dinero. Cada entrega era un puñal en mi conciencia, una mancha en mi alma. Elena, mi esposa y colega agente, me entendía. Me apoyaba en cada paso, pero también me recordaba la importancia de la misión, de las vidas que estaban en juego. Miguel, el fin justifica los medios en esta guerra. Estás salvando miles de vidas. Eres un héroe. Sus palabras me daban fuerza, pero la amargura persistía. Las noches en la carretera se volvieron más solitarias, mis pensamientos, más oscuros. Sentía que me estaba perdiendo, que el viejo camino honesto, el que siempre salió para trabajar limpiamente, se estaba transformando en algo que no reconocía. El Coyote y los guardianes del asfalto, mis aliados, me proporcionaban información crucial sobre las operaciones del arquitecto. Descubrimos que su próximo gran movimiento sería un cargamento masivo de armas, con destino a un grupo terrorista en el centro de México. El punto de entrega sería un rancho aislado en la Sierra Gorda de Querétaro, cerca de San Juan del Río. Era nuestra oportunidad para atraparlo a el arquitecto en persona, desmantelar su red y evitar una tragedia. Pero implicaba un riesgo inmenso. Una madrugada de jueves, puse rumbo a Querétaro. El aire en la sierra era gélido y el silencio, denso. Conduje el secreto del asfalto por caminos de terracería, siguiendo las indicaciones que me habían dado. El rancho estaba oscuro, abandonado. Entregué la carga de armas, sintiendo la repulsión. El arquitecto estaba allí, en persona, un hombre frío, calculador, con una mirada vacía. Me dio un fajo de billetes. Sentí la náusea. Había infiltrado la red, había llegado al corazón del enemigo. ¿Qué harías tú si la línea entre el bien y el mal se difuminara en tu camino? Si estas historias te hacen reflexionar sobre los dilemas de la vida, no te quedes en el silencio. Suscríbete al canal para seguir el viaje del viejo camino Miguel y descubrir cómo se enfrentan las pruebas más difíciles. Tu apoyo es nuestra guía en la oscuridad. Mientras el arquitecto y sus hombres revisaban la carga, las luces de las patrullas y el rugido de las motocicletas de los guardianes del asfalto llenaron el rancho. La emboscada fue perfecta. Los agentes de contrainteligencia, liderados por Elena y don Ernesto, irrumpieron en el lugar. La sorpresa fue total. Los criminales, tomados por sorpresa, intentaron reaccionar, pero fue inútil. Se inició un enfrentamiento armado.
Los disparos resonaron en la noche de la sierra. El aroma a pólvora y a la sangre que se derramaba llenaba el aire. Me moví rápidamente, siguiendo mi intuición. Mi objetivo era el arquitecto. Lo vi intentar escapar por una puerta trasera. Lo seguí. La persecución por la sierra, en la oscuridad, fue intensa. Finalmente, lo acorralé en un barranco. Él me miró, sus ojos llenos de furia y desesperación. No podrás detenerme, camionero. Siempre hay otro, arquitecto. Lo confronté, le hablé de las vidas que había destruido, de la maldad que había sembrado. Él se rió, una risa fría y cruel. Sentí la tentación de hacer justicia con mis propias manos, de vengarme por todo el dolor que había causado. Pero la imagen de Elena, de mis hijos, de mi hogar, me detuvo. La justicia, la verdadera justicia, no era la venganza. Era la ley. Lo entregué a las autoridades que llegaron al lugar. La operación fue un éxito total. El arquitecto y su red fueron desmantelados. El atentado, frustrado. Miles de vidas fueron salvadas. Mi Peterbilt, el secreto del asfalto, se había convertido en un vehículo de justicia, y yo, el viejo Camino Miguel, un héroe de la contrainteligencia. Pero el precio de esa victoria, la mancha en mi alma por las cosas que tuve que hacer, me dejaría una herida profunda. La infidelidad que creí, el misterio de mi esposa, se había transformado en una misión que me había llevado al límite de mi propia moralidad, y ahora me dejaba con la pregunta: ¿podría el viejo Camino Miguel encontrar la paz después de haber caminado por las sombras, o el destino roto lo perseguiría hasta el final de su camino? El amanecer en la Sierra Gorda de Querétaro, después de la operación contra el arquitecto, fue el más hermoso que había visto. El aire olía a pino, a pólvora y a la libertad que se respiraba. Los guardianes del asfalto, los agentes de contrainteligencia, y yo, el viejo Camino Miguel, habíamos logrado lo imposible: desmantelar una red terrorista y salvar miles de vidas. Mi Peterbilt, el secreto del asfalto, esperaba paciente, un símbolo de la justicia que habíamos logrado. Mi esposa, Elena, me abrazó con fuerza, sus ojos llenos de orgullo. Lo lograste, Miguel. Salvaste a nuestra ciudad. Eres un héroe. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Regresé a Guadalajara, Jalisco, con el corazón ligero. La casa de Elena y mía era mi refugio, mi puerto seguro. La infidelidad que creí, el misterio de la doble vida de mi esposa, todo se había transformado en una prueba que fortaleció nuestros lazos. Aprendimos que el amor verdadero no se basa en la ausencia de secretos, sino en la confianza, en el perdón, en la lealtad que se demuestra en los momentos más difíciles. Mi vida, que había sido marcada por la desconfianza y la soledad, ahora estaba llena de un propósito mucho más profundo, una conexión con la justicia que me impulsaba cada día. Mi rol como el viejo Camino Miguel se consolidó. No volví a ser un camionero a tiempo completo. Con el apoyo de Elena y de los guardianes del asfalto, me convertí en un agente encubierto para la contrainteligencia, un enlace entre el mundo del transporte y el de la seguridad nacional. Mi Peterbilt, el secreto del asfalto, se transformó en un vehículo de inteligencia, mi cabina, en un centro de operaciones móvil. Mis rutas por México ya no eran solo para entregar cargas, eran misiones secretas, búsquedas de información, patrullajes silenciosos para proteger a mi país. En cada paradero, en cada fonda, compartía mi testimonio. No era una historia de infidelidad, sino de la verdad oculta, del sacrificio, de la lealtad y de la fuerza de la hermandad del asfalto. Les hablaba de Elena, de su valentía, de su doble vida. Les decía que a veces, lo que creemos ver con nuestros ojos, no es la verdad completa. Que hay que escuchar con el corazón y confiar en la intuición, pero también en la gente que nos rodea. La carretera me había enseñado que la vida tiene capas de misterio, y que el amor, la lealtad y la familia son el verdadero tesoro. Un domingo por la tarde,
mientras me encontraba en Matehuala, San Luis Potosí, en la fonda de Don Toño, compartiendo un café con el viejo lobo Genaro, sentí una paz profunda. Había caminado por las sombras, había cruzado límites, pero había hecho lo correcto. La mancha en mi alma por las cosas que tuve que hacer se desvanecía con cada acto de justicia. Mi destino, que creí que se había reparado, ahora se había forjado de nuevo, más fuerte, más completo. La vida de agente encubierto era peligrosa, sí, pero sabía que no estaba solo. Tenía a Elena, a mis hijos, a la hermandad del asfalto, a la que podía recurrir en cualquier momento. Porque la carretera, amigos, es un camino lleno de giros inesperados. Un camionero puede volver de la carretera con regalos y encontrar que su mujer ya espera al hijo de otro. Y lo que parece una traición puede ser el comienzo de una verdad mucho más grande. Una verdad que te libera, que te da un nuevo propósito y que te recuerda que, en la vida, al igual que en la carretera, nunca estamos solos. Y a veces, el destino, ese viejo camionero caprichoso, te lleva por caminos que jamás imaginaste, te convierte en un héroe silencioso, en un guardián de la justicia, y te muestra que el amor verdadero, la lealtad, la familia, son el motor más potente que existe. Si esta historia también tocó tu corazón, déjame tu comentario aquí abajo, y suscríbete para más relatos de esperanza. Gracias, amigos de la carretera, por acompañarme en este viaje.